Disfagia. ¿Cuál? Ingurgitación. ¿Qué más? Reflujo. Gastroesofágico. No es lo mismo que ingurgitación. Reflujo. No. Reflujo. ¿Qué más? Odinofagia. ¿Qué más? Halitosis. Todos sabemos lo que significa todo esto. ¿Hay alguien que no conozca algún significado de lo que está aquí? ¿Algo más? Pirosis se asocia más que nada con el reflujo. Sensación de cuerpo extraño. Bien. Uno más. Vómitos. De contenido alimenticio de varios días. Bien. De contenido alimenticio de varios días. Después. ¿Qué más? Dispepsia acá. ¿Qué más? Uno más. Hay uno más. Hemorragia gestival. Pérdida de peso. Había más. Pérdida de peso no siempre está relacionada con el esófago, pero asociando la pérdida de peso con alguno de estos, sí. Bien. Hematemesis o hemorragia digestiva alta, sí. Falta uno más. Sí. Dolor retroesternal. ¿Qué? Tumoración, claro. Y el esófago puede producir tumoración visible a través de la región cervical. Claro que sí. Para que tengan en cuenta, el cáncer o el CA de esófago, el esófago se divide o es un órgano tubular cuya única función es la de transporte, conduce, así como un trampolín, un tobogán, conduce el alimento al estómago, no tiene otra función. Se divide en esófago cervical, torácico y una pequeña porción abdominal. A su vez, esto es anatomía, a su vez, al nosotros evaluar el esófago por los estudios súper comunes y el más utilizado hoy día, que es la endoscopia digestiva alta, nosotros medimos el esófago en tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Más que nada nosotros clasificamos el esófago de esta forma para diferenciar los tumores esofágicos. ¿Por qué? Porque hay dos tipos histológicos de tumores en el esófago: el adenocarcinoma y el carcinoma escamoso de esófago. Acá, si sabemos que acá está el estómago, el tercio inferior, ¿asiento de qué tipo de CA va a ser?
Si yo sé que acá está el estómago, el tercio inferior, ¿qué tipo de cáncer de esófago va a tener? Adeno. Adeno, ¿qué significa adeno? Glándula. ¿Se acuerdan lo que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico con esófago de Barrett? Bueno, es el reflujo del alimento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque el esfínter, que está producido por los pilares del diafragma, no sirven, no funcionan, o el esfínter esofágico inferior no es competente. Entonces, la comida sube. El esófago no está preparado para recibir ácido del estómago. Entonces, ahí es donde tenemos pirosis, dispepsia. Por eso, al transformarse el esófago en epitelio glandular, después se vuelve cáncer por culpa del reflujo, adeno. Y ahí vamos asociando los distintos tipos de signos o síntomas. Tercio superior y tercio medio no llega hasta acá el alimento cuando hay enfermedad de reflujo. Pero sí es haciendo del mismo tipo histológico de CA. Carcinoma escamoso. Tercio superior y tercio medio está asociado automáticamente al tabaquismo. CA de esófago de tercio superior y tercio medio el tabaquismo produce CA escamoso de tercio superior y tercio medio del esófago. Y ahí es donde tenemos, por ejemplo, halitosis. Acá es donde tenemos, por ejemplo, sensación de cuerpo extraño, porque automáticamente al deglutir es como si algo estuviese comprimiendo y no pasa el alimento. Ahí es donde tenemos hemorragias. Tumor no. ¿Saben por qué? Porque el comportamiento del cáncer de esófago, independientemente de qué porción sea, no importa, es interno. Su comportamiento es obstruir, no producir tumor. Entonces, vamos a eso. Entonces, si nosotros habíamos dicho que uno de los signos o síntomas puede ser tumor, ¿qué patología es la que produce tumor? Divertículos. Más que nada el que está acá. ¿Cómo se llama el divertículo que está en la región cervical? Senker. Chicos, no se hacen idea la adaptación del ser humano a sus patologías. Los pacientes que tienen divertículo de Senker acumulan comida acá. Y a tal punto de la halitosis que tienen es impresionante porque acumulan comida y ellos mismos comprimen su bolsa diverticular para que la comida vuelva a su canal. Asimismo, aunque ustedes no lo crean, tenemos otro montón de patologías que vamos a ver. Por ejemplo, ya vimos el tumor, divertículo, úlceras. Las úlceras que más comúnmente se producen también en el tercio inferior por culpa del ácido, producen hemorragia digestiva alta. Perfecto, vamos a aprender a ver úlceras. ¿Qué más? Esos vómitos de contenido alimenticio de 4 días. Ustedes saben que en el tracto gastrointestinal el alimento está dando vueltas hasta llegar a su salida 1 día y medio, 2. Entonces es normal que yo defeque lo que comí hace 2 días, claro. Pero no es normal que yo vomite lo que comí hace 2 o 3 días. Eso ya no es normal. Quiere decir que no está pasando. Eso es el síntoma bastante frecuente en una patología. Acalasia, claro. Estenose pilórica también, ¿verdad? Estenosis pilórica incluso puede durar más. Vomito lo que comí una semana después porque el píloro está bien lejos y el estómago mismo tiene capacidad para albergar 1 litro de líquido o medio kilo de comida. Entonces imagínate la cantidad del esófago, estómago y duodeno.
Acalasia. ¿Qué patología puede producir odinofagia? Odinofagia es el dolor a la deglución. ¿Qué patología puede producir odinofagia? Pirosis. Pirosis. Odinofagia significa que hay alguna lesión que cuando el alimento pasa es como si estuviese raspando una llaga. Varices, que vamos a aprender a ver, produce hemorragia digestiva alta. Imagínense lo que es el alimento que pase y ulcere una vena. El vómito de contenido hemático es tremendo. Vamos a aprender a ver varices. ¿Qué más? ¿Cuál era el que produce odino? Candidiasis esofágica. ¿Ustedes vieron, ya vieron gineco? ¿Ya tuvieron gineco? ¿Están teniendo? ¿Vieron lo que es la candidiasis vaginal? Todavía no. Pero saben lo que es candidiasis, ¿verdad? La candidiasis vaginal es una micosis donde hay algunas placas blanquecinas que se pegan a la mucosa de la vagina de la mujer. Cuando la mujer tiene relaciones con candidiasis o intenta higienizarse con candidiasis, el dolor que se produce es bastante importante, porque esas placas que están pegadas a la pared de la vagina se descaman y dejan una llaga y duele muchísimo. Imagínense un paciente con candidiasis por todo el esófago cuando deglute los alimentos. Es como si alguien estuviese metiendo las uñas dentro del esófago. El dolor que produce realmente es muy importante. Y si ustedes ven una candidiasis en el esófago, automáticamente, ¿qué tipo de pacientes van a pensar? Inmunodeprimidos. Cualquiera fuera el origen, trasplantados, patologías autoinmunes con corticoides para inmunosuprimir, o VIH. Pero tienen que pensar en inmunodeprimidos, ¿sí? Prácticamente hay una más, pero les voy a mostrar directamente acá. Son todas estas las patologías que hoy vamos a aprender a reconocer. Una cosa que quiero que tengan bien clarito. A los estudios que nosotros vamos a ver, que se sigue haciendo en tercera o cuarta opción, pero se sigue haciendo, fueron reemplazados por uno que ya me da diagnóstico, ya veo, puedo tomar biopsia, puedo estadificar incluso. ¿Cuál es? EDA. Endoscopia digestiva alta. Yo tengo cualquiera de estos síntomas. Cualquiera. Lo primero que tengo que pedir es solicito endoscopia digestiva alta. Con biopsia. El primero. Este es el primero. En el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero no tenemos un servicio aún de endoscopia, ni alta ni baja. Se está pensando en poner para complementar más nuestro hospital que está creciendo así, ¡boom! Está explotando el hospital. Pero todavía no tenemos. Y ahí está. ¿Qué pasa si el paciente no puede pagar un privado? Le dejamos ahí con su signo y síntoma y le mandamos a comer líquido. No. Y ahí es en donde tenemos que tener herramientas. Tenemos que conocer opciones para estudiar un órgano que no se ve. No vemos el esófago del paciente. Entonces, ahí están los estudios auxiliares realmente. Y tenemos los radiológicos, esofagograma, tomografía, resonancia, y los no radiológicos. Esofagoscopía, que es la endoscopia digestiva alta. La ecografía endoscópica o ecoendoscopía, hoy van a conocer. Es un estudio maravilloso. En Paraguay hay en un solo lugar a nivel público, en uno solo, en el Instituto del Cáncer en Asunción, en uno solo privado en Asunción, para los 8 millones de habitantes que somos.
Y manometría. Manometría no es un estudio imagenológico, es un estudio de presión para evaluar la presión del esfínter inferior del esófago. Pero es importante que conozcan, porque aquí el paciente que vomita contenido alimenticio de varios días, se le hace su endoscopía, pero después automáticamente se le hace su manometría para evaluar la presión del esfínter, ¿sí? ¿Qué estudio es este? Tomografía. Vamos a aprender a ver un esófago, tomografía. ¿Y esto? Resonancia. La resonancia es maravillosa para evaluar bordes. Cuando yo tengo planeado operar el esófago, si realmente quiero saber si invade o no alguna estructura, pido resonancia, ¿sí? Entonces, hasta ahora lo que sabemos son signos o síntomas que pueden estar asociados a ciertas patologías de ciertas porciones del esófago. Ya sabemos qué estudio pedir primero, obvio, y vamos a ver cuáles son nuestras herramientas. Si no tenemos el primer estudio que vamos a pedir. Habíamos dicho en la clase pasada que habían contrastes, tipos de contraste que podemos utilizar. Hay contrastes que podemos utilizar independientemente oral y endovenoso, que eran los iodados que habíamos dicho, y hay otros que ni por más de que mi peor enemigo vaya a la urgencia le puedo poner endovenoso, y tiene que ser exclusivamente oral, que es el bario. Esta es la forma en que se prepara el bario y ustedes de gluten. Acuérdense de que el paciente tiene que tener ciertas condiciones, no tiene que estar con una insuficiencia renal, tiene que tener una evaluación previa por un alergista para que pueda ser introducido a su cuerpo un material extraño. El esofagograma. El esofagograma es un estudio contrastado vía oral del esófago. Es un estudio radiográfico. Entonces, el primer estudio, por supuesto, endoscopía. No hay duda de eso. Nosotros vamos a ver las herramientas opcionales. Esofagograma. Es mucho más económico un esofagograma que una tomografía o una resonancia. Tercer, por supuesto, TAC, con contraste oral, siempre oral, señores. Queremos ver un órgano hueco, siempre oral. Para algunas patologías le sumamos endovenoso. Y la cuarta opción, que tiene solamente sus indicaciones limitadas, es una resonancia magnética con contraste oral. Y en algunas patologías le sumamos el endovenoso, ¿sí? El esofagograma, el objetivo justamente es ver esófago. ¿Nosotros podemos ver esófago en una radiografía simple? No, jamás. No se ve. ¿Por qué? Porque es músculo que está colapsado, que se superpone la opacidad del esternón, de la tráquea, de la columna. Entonces se ve toda una cosa blanca acá en el medio. El esófago como tal no se ve. Entonces, si yo necesito una radiografía, porque es lo que tengo, y bueno, y le hago tragar contraste al paciente y en el momento de la dilución le saco la radiografía. No se llama radiografía contrastada de tórax. Si en el examen no se acuerdan del nombre, no me pongan radiografía contrastada de tórax. No me pongan nada. Porque es esofagograma o esofagograma, ¿sí? Porque si ustedes me dicen radiografía contrastada de tórax, yo voy a entender que le metieron contraste a través del tórax al paciente para ver qué pulmón y le sacaron radiografía. Y eso es criminal. Entonces, esofagograma, ¿sí? Hay cuestiones normales que tenemos que ver en un esofagograma.
Por ejemplo, la impresión del callado aórtico. ¿Saben lo que es el callado aórtico? El callado hace esto y después se centraliza la aorta descendente. Entonces produce una impresión, desvía un poquitito el esófago y eso es normal, no es una estenosis del esófago. A esa impresión del callado aórtico, que sí todos tenemos en común, se llama muesca esofágica. Hay algunas otras muescas que son un poco menos imperceptibles, pero eso no es que me interesa que sepan porque no se nota mucho. Pero la muesca de la aorta sobre el esófago sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a diferenciar la muesca esofágica de un cáncer de esófago. Porque ambos producen estenosis. O sea, esto no produce estenosis, esto hace esto. Una ligera presión. Solamente. Porque todo es fisiológico, todo tiene que estar ahí, todos tenemos que tener aorta. Entonces, la depresión fisiológica del callado aórtico sobre el esófago se llama muesca. Solamente la vamos a ver en un esofagograma, no en una radiografía de tórax. Simple, ¿sí? Bien, fíjense lo que es la muesca y fíjense lo que es un CA de esófago. No es igual, no. Pero yo tengo que aprender a diferenciar, justamente porque no es igual, pero es parecido. Un tumor, yo pongo contraste oral y endovenoso. Por radiografía no. Por radiografía solamente le haces deglutir contraste, no le pongas endovenoso porque en una radiografía no tiene sentido. Si le quieres poner endovenoso para estadificar un tumor de esófago, hacele todo, ¿sí? Bien, acuérdense, el esófago es un tubo, entonces tiene que tener el mismo grosor en toda su extensión. Bueno, excepto donde se une el esfínter esofágico y donde están los pilares del esófago, donde es un poquito más fino realmente. Pilares del diafragma, perdón. ¿Cuál es la diferencia entre esta imagen y estas tres? O esta en esta porción superior y estas dos. Sin contar la patología, Por eso, acá, en esta porción, y todo lo que es este, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Opacidad. La opacidad. ¿Qué tiene que ver la opacidad? ¿Quién está más opaco? ¿El segundo o el primero? El primero. ¿Verdad que el primero parece que ustedes llenaron de contraste y le sacaron una radiografía? Y el segundo parece que ya no hay tanto contraste, ¿sí o no? Eso es porque para hacer un esofagograma tenemos técnicas. Esofagograma simple y a doble contraste. Señores, doble contraste no significa contraste oral y endovenoso. Eso es contraste oral y endovenoso. Doble contraste significa contraste y aire. Contraste más aire. Doble contraste es contraste más aire. Y vamos a entender por qué. ¿Para qué yo hago eso? Cuando yo, y los dos se pueden hacer al mismo tiempo. Cuando yo hago un esofagograma simple, le doy de tomar varias a mi paciente, el paciente deglute y le saco una radiografía.
es porque yo quiero ver bordes del esófago. ¿Se dan cuenta que acá vemos perfectamente el borde del esófago? Cuando yo quiero ver contorno. Cuando yo le hago deglutir al paciente y a través de una sonda mando aire, porque es una sonda, el contraste que hace, ¡pah!, se pega por las paredes. ¿Para qué yo pido un esofagograma a doble contraste? Para ver mucosa del esófago. Entonces, en un esofagograma a doble contraste, no es que yo tenga menos contraste o el contraste ya haya pasado, no. Distendí el esófago, el contraste se pegó por las paredes y en el centro no hay contraste, hay aire. ¿Para qué? Justamente para que el esófago se pueda distender y el contraste se pegue por la pared. Para que yo vea mucosa sin endoscopía. Yo puedo ver, bueno, no es que es una cosa así, wow, qué epitelio estoy mirando, pero estoy viendo mucosa, porque mi objetivo al insuflar el esófago fue pegar el contraste a las paredes y yo poder ver. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta de estas líneas radiopacas que tiene el esófago en su interior. Voy a poner más grande. Ahí se ve un poquitito mejor las líneas radiopacas que tiene. Ahí está la mucosa del esófago, que no vamos a ver, ¿verdad que no vemos en esa? Porque ese es el recipiente lleno de contraste, solo contraste. Y este es el esófago con contraste más aire, a lo que le llamamos doble contraste, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Bien. Entonces, si yo les pongo una imagen y les pregunto qué tipo de estudio están observando acá, ¿qué me van a decir? Esofagograma doble contraste. ¿Y acá? Esofagograma simple. Y esta es una incidencia lateral. Bien. ¿Se entendió lo que es un esofagograma? Mucosa del esófago, ¿sí? Bien, tomografía. ¿Cómo veo? ¿Dónde está el esófago anatómicamente? Por delante de la columna. Chicos, voy a poner esto un poco más. 25. ¿Cuál es el sentido de prender el aire en 25? Mi menopausia está tremenda, perdón. Vamos a hacer de cuenta que estamos viendo una tomografía corte axial. Corte axial. Esta es la región anterior y esta es la región posterior. Este es el esternón. ¿Qué tenemos detrás del esternón? Corazón. En algunos casos timo. ¿Qué tenemos detrás del corazón? ¿Qué cosa? Sí, los grandes vasos. ¿Qué tenemos detrás? Tráquea. Detrás de la tráquea, ahí tenemos esófago. ¿Y detrás del esófago? Sí, columna. ¿Y lateral a la columna? Aorta. Ese es un corte axial, ¿sí o no? Bueno, si nosotros sabemos anatomía, tenemos que entender tomografía. Ahora, la siguiente cuestión es, ¿cómo se ve un esófago? ¿Realmente se ve así? ¿Realmente se ve el esófago? Y no, en todas sus porciones no se ve el esófago, porque hay porciones donde está totalmente colapsada y cuando va a entrar al estómago, por ejemplo, ahí sí se ve una luz. O allá arriba, antes de la carina traqueal, sí se ve una luz esofágica. Por ejemplo, ¿qué es esto? Corazón.
¿Qué es esto? Aorta. Bien. ¿Acá se ve el esófago? No. O que é segundo, doutora? Probablemente grandes vasos. Probablemente. O algún vaso sanguíneo. Acá, ¿qué es todo esto? Grandes vasos. Grandes vasos. Entre grandes vasos y todavía no tenemos cámaras cardíacas acá. ¿Qué es el 7? Tráquea. ¿Qué es el 8? Ahí sí se ve el esófago, por ejemplo. Les voy a mostrar. Tenemos que acostumbrarle a nuestro ojo a ver esófago. Eu também. Bien. Ahí. ¿Tenemos corazón? Todavía no. Entonces, ¿qué es esta estructura que está ahí? Tráquea. Y esto que está atrás, compartiendo pared. Esófago. Síganle entonces. Síganle a esta estructura. Y ahí se van a dar cuenta cuando colapsan las paredes y cuando se vuelven a abrir las paredes. El esófago no es, o sea, es virtual en la mayor parte de su trayecto. Señor, peristaltismo, ¿tiene el esófago peristaltismo? Sí. Y claro, por supuesto, eso es lo que le hace un espacio virtual también. Bien, síganle a esto. ¿Desapareció o no? Sim. Entonces, no es que el paciente no tenga esófago, solamente que, bueno, está colapsado porque son paredes musculares que colapsan a causa del peristaltismo. Ahí volvió a aparecer. ¿Se dan cuenta que es un punto por donde pasa comida? O sea, el resto es músculo, todo lo que está alrededor es músculo. Una vez que se divide la carina traqueal, es ahí donde el esófago colapsa. ¿Por qué no antes? Y porque la pared posterior de la tráquea es la pared anterior del esófago, entonces le permanece o le mantiene abierto porque la tráquea no colapsa, porque tiene cartílago. Entonces por eso, tráquea, esófago, se ven la misma luz hasta que la carina traqueal se divide y ahí colapsa el esófago, ¿sí? Vean que sigue colapsado nuestro esófago. Ahí de vuelta tenemos. ¿Por qué tenemos ahí el esófago? Porque ya se está hundiendo, ya se va a abrir a la cámara gástrica porque estamos entrando en ¿dónde? En abdomen. Y ahí está el estómago. Entonces, es fácil ver el esófago cuando está acompañado de tráquea. Es súper fácil. Pero tenemos que tratar de identificar el esófago en toda su extensión. Y más aún, saber dónde tiene que estar el esófago cuando está colapsado. Porque si hay un tumor en este lugar
Y yo sé que ahí tiene que estar el esófago. Y es un tumor de esófago. Sí, porque son órganos que comparten paredes. Entonces, cuando la tráquea se divide en sus propias fuentes principales, el esófago continúa, ya con paredes musculares enteramente. ¿Sí? Doctora, ¿es posible decir que este paciente es hipertenso por el calibre de su aorta del corazón? Lo que sí sé es que probablemente este en algún momento va a infartar. ¿Por qué? Esa hipertensión no es del corazón. ¿Esa qué? No es hipertensión del corazón. Es del corazón, por eso te digo, porque yo sé que este o va a infartar o ya infartó. ¿Qué usted? Calcificación, esto es una aterosclerosis de la coronaria. Eso así está súper calcificado, por eso se ve como un metal, incluso se ve. Aterosclerosis de la coronaria, vean cómo sigue su calcificación. Probablemente sea un hipertenso, probablemente. Bien, ¿se entendió cómo mirar el esófago en un tomo? Este paciente por lo menos no tiene ninguna patología esofágica, pero hay pacientes que sí. Y fíjense lo demás. Vean lo que son estos esófagos. Ese esófago del paciente que yo les mostré, el atomo, ¿tenía comida en su interior? Cuando ustedes ven niveles hidroaéreos, Dios mío, gracias. Este muchacho sabe cómo conquistar la solución. Bueno, pero no te quiere conquistar a vos. No seas envidioso. Gracias, Andrés, gracias. Bien, entonces, ¿vieron comida en el esófago anterior? ¿Es normal tener comida en el esófago? Sí. En teoría, literal, es como un tobogán. Entra y se va. Gracias al peristaltismo. ¿Cuánto mide el esófago? Desde la arcada dentaria, porque la endoscopía mide desde la arcada dentaria superior 6 a 8. hasta el esfínter esofágico. ¿Cuánto mide el trayecto? 35. ¿Cuánto? 45. Nossa. Você falou 6 a 8. 45 centímetros. Y si ustedes leen una endoscopía, el pinzamiento diafragmático coincide con la anatomía o con la porción distal del esófago a los 42 centímetros. Generalmente se refieren así las endoscopías, ¿sí? El esófago no mide 45, no. Desde la arcada dentaria al esfínter esofágico, 45. No tiene que haber niveles hidroaéreos. ¿Sabe lo que es un nivel hidroaéreo? El nivel hidroaéreo es cuando yo tengo una estructura redondeada que tiene líquido y tiene aire por encima. Nivel hidroaéreo significa obstrucción. Esté donde esté. Estómago, intestino delgado, esófago, todo órgano hueco que tenga nivel hidroaéreo es porque está obstruido. Entonces, si yo tengo un nivel hidroaéreo, porque acá tengo un nivel hidroaéreo, esto es comida en un esófago que está totalmente distendido, es porque en algún punto la comida no pasa. Acuérdense que el paciente está en decúbito dorsal cuando se hace la tomografía. Por eso se ve así, el líquido y el aire. Señores, no es normal tener niveles hidroaéreos en el esófago. Si ustedes ven alguna vez este esófago, busquen tumor por debajo del nivel hidroaéreo, ¿sí? Acá ya vemos el tumor. ¿Por qué esto no es igual a esto? Porque esto es un líquido que está al declive, por efecto de la gravedad va en la zona más declive del esófago. Esto se nota que de hecho tiene un color diferente a esto,
Se nota que esto es más sólido. Ujú. Se nota súper bien. Se nota una ligera diferencia de densidad, ¿sí? No es tampoco súper bien, pero sí se nota. Y el líquido no flota, señores. O sea, el líquido no va a adoptar esta posición y va a dejar la parte lateral con aire. No. Esto es una masa que está obstruyendo más del 90% de la luz del esófago. Que esto es lo que así se ve el cáncer de esófago. El cáncer de esófago no crece para afuera, como el cáncer de mama, por ejemplo, o el de colon derecho. No crece para afuera, crece para adentro. Este es el comportamiento de un tumor esofágico, independientemente de que sea tercio superior, medio o inferior, ¿sí? La verdad que las paredes están todas laxas. ¿Cómo les puedo explicar? ¿Conocen un globo? Cuando se infla, se desinfla, se infla, se desinfla, se infla, se desinfla. ¿Cómo queda ese globo después? Súper laxo, súper agrandado. El esófago no está preparado para albergar mucho tiempo comida. Entonces, alberga y ¡pum! Manda hacia abajo. Después se distiende y manda hacia abajo. Si el esófago queda mucho tiempo reteniendo alimento, queda igualito que el globo, todo laxo, todo distendido. Y es eso lo que vos estás viendo acá. Estas paredes, este esófago no va a tener ya la capacidad de contracción porque sus fibras quedaron todas distendidas. Y es eso lo que se ve acá, una distensión así toda irregular del esófago. No, en esta imagen esofagitis no, ¿sí? A diferença principal é a delimitação das paredes, né? Por causa do tumor, parece que tá tudo. Acá no vemos pared. Acá no vemos pared. Acá vemos toda una cosa continua y solamente esta es la luz. Ahí sí vemos delimitación de la pared y contenido, ¿sí? Profe, que câncer seria esse? Adenocarcinoma, está próximo, não sei. Sí, acá está empezando nuestro hígado. Sí, señor. Tal cual. Podría ser un adenocarcinoma, que de hecho es el único que ocurre en el tercio inferior, ¿sí? Sí, señor. Bien, entonces, ¿se entendió esofagograma? ¿Se entendió esofagograma? Se resolve se o ser maligno. Cuando vos decís CA, ya es maligno. Sí, el tumor de esófago se o ser maligno. No conozco, no he visto un tumor en 11 años, un tumor de esófago benigno. Porque não se engana com contraste. Se é uma contrastada. Porque isso daí é a fase do contraste. A fase. Puede ser por las fases. O coração está muito preenchido. Fíjate que Fase arterial pura. una arterial temprana, porque están las arteriales tardías, después vienen las venosas. Entonces quizás por eso. Qué suerte que tengo un técnico en mi clase. ¿Entendiste? Eu não falo que é Su explicación. Su explicación. Que tem uma arterial pura. Você tem Puede coração ser da que el hora. contraste todavía no haya filtrado o no haya sido absorbido por la masa, porque es muy incipiente, porque recién se inyectó el contraste. ¿Sí? agora volta ali ao lado do esófago, tem mais densidade del tumor. No me parece infiltración aún, me parece tejido conectivo, tejido de algún vaso sanguíneo que está ahí conectivo. No me parece infiltración porque podemos delimitar bien la tumoración aquí. El contraste nos va a decir eso, ¿verdad? El contraste nos va a decir, y si vos tenés duda con tu tomografía, resonancia. Resonancia es el gol estándar para ver infiltración cuando vos tenés dudas en tu tomo. Por eso resonancia le pusimos en el último lugar para esófago. Para esófago, cuando veamos cráneo, cuando veamos músculo, resonancia está allá arriba, ¿sí? Econdoscopia, señor. ¿No? Econdoscopia. Uma pausa, doutora, para um café? Estamos en la diapositiva 17 de 65.
Vamos a avanzar un chiqui más y después nos vamos, ¿sí? Ah. Yo ya tengo mi café. Econdoscopía. La econdoscopía es el boom del momento en Paraguay. Esto fue el boom del momento en el mundo hace muchos años atrás. La econdoscopía es una ecografía esofágica. Se mete un endoscopio cuya punta emite sonido. El sonido, nosotros sabemos cuál es el principio de una ecografía. El sonido choca con los órganos o con las estructuras y produce imágenes. La econdoscopía no solamente me permite diagnosticar porque vemos y porque podemos biopsiar. Me permite hacer lo que otro estudio no radiológico hace, estadificar. Entonces, la econdoscopía realmente es el gol estándar de esófago, estómago y páncreas. Porque me permite diagnosticar, biopsiar y estadificar. 3 procedimientos con un solo estudio. Y fíjense por qué me permite tantas cosas. Si bien si la ecografía es difícil de evaluar, imagínense la econdoscopía, que es de un órgano hueco, que está allá interno y que tiene gas. Nosotros sabemos que la ecografía es el enemigo del gas. La econdoscopía tenemos que meter en un órgano hueco. Entonces su complejidad es un poquitito mayor. Pero, vean lo que se ve. Capas histológicas. Capas del órgano vemos. La primera capa, este es el endoscopio. Ese es el endoscopio. El círculo más redondo y más hiperecoico es el endoscopio que se mete. La siguiente capa corresponde a mucosa gástrica o mucosa esofágica. En este caso encontré una imagen de estómago, pero igual, aplíquese a esófago. Segunda capa, muscular de la mucosa. Submucosa, muscular propia y serosa. Ustedes tienen que saber que los tumores de esófago, estómago, colon, recto se estadifican el T dependiendo T1, T2, T3 y T4 a qué capa histológica infiltra. Este tumor, que es este que dice T, llegó hasta mi serosa, ¿verdad que sí? Después de yo haberles explicado que cada uno de los círculos representa a una de las capas, podemos entender que esta masa que está acá tocó y llegó a mi serosa, que es mi última capa, ¿sí o no? Sí. Entonces este es un T4 gástrico. Yo ya puedo estadificar con mi econdoscopía gracias a las imágenes y a la separación de las capas que me da mi estudio. Meto un catéter o meto una pinza a través y ¡pum! Saco un pequeño pedazo de biopsia. Diagnóstico, estadificación y biopsia. Por eso es el gol estándar. ¿Qué no puedo hacer con la endoscopía? Estadificar. Con la endoscopía yo no puedo estadificar. Con la endoscopía yo veo la masa que está dentro del esófago, pero no puedo ver hasta dónde me infiltra esa masa que sí veo dentro del esófago. ¿Se entiende? Esto está a 8 o 9 millones de guaraníes. En el INCAN es gratis. Se empezó a hacer econdoscopía en el Instituto del Cáncer hace cuestión de 2 años. 2 o 3 años. Recién. El Instituto del Cáncer tiene una vigencia de 30 años o más. Es un panel específico.
Sí, súper específico, porque no es igual a un endoscopio. 8 milhões para fazer um PET scan. 8 millones. Un PET scan está está al mismo precio, en Asunción, el mismo precio está, pero no podemos biopsiar con PET scan. Mas tratamento Os PGCs têm metástase. También, pero existen protocolos, pasos. agora tratamento muda no, ¿Por estadios? Sí, claro. dentro do. Então quando de metástase, que aí é só dentro do. Cuando infiltra la serosa, ya no está solamente dentro del esófago. Infiltró tu serosa, ya agarró tu mediastino. Mas ele vem com tomografia, vai ver com. No es muy preciso, por eso la econdoscopía es mucho más precisa. Después de esto, ¿le tenés que hacer tomografía a tu paciente? Sí, porque tenés que ver su pulmón y tenés que ver su hígado por las metástasis. Esto te sirve solamente para la T de la estadificación. N y M es con tomografía, sí o sí. Se complementan los estudios. Doutor, o tumor não cresce de fora hacia dentro. No. O sea, ¿qué es de afuera para adentro? ¿De afuera del órgano para adentro? Por Acerosa. exemplo, hasta o centro dele. Pero la serosa está por fuera. La serosa es el epitelio que recubre la parte externa del esófago. Lo que está más adentro es la mucosa. Y se va. Ubíquense dentro del esófago, ubíquense. Lo primero que va, ¿dónde crece el tumor? En la mucosa, que está bien en la capa interna del esófago. Y después se va extendiendo hacia afuera hasta llegar a la serosa. ¿Sí? Acá pasa la comida, acá adentro pasa la comida. Entonces el tumor crece en la mucosa y se va extendiendo hacia la serosa. Y acá está tu tráquea y tu pulmón y tu qué sé yo. Nesse caso aí, não está pegando no mucosa. Linitis, acordate que existe lo que es la linitis. La linitis infiltra primero las capas más profundas, no solo la mucosa. Este es un estómago. Entonces la linitis plástica no infiltra la mucosa. Por eso es que la biopsia del estómago en bota hay que hacer bien profundo, porque se llama linitis plástica y es un tipo de tumor que tiene la característica de no infiltrar primero la mucosa. ¿Sí? De la pared, desgasta. Más por dentro, más profunda, paredes más profundas, ¿sí? O sea, capas más profundas. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí? Bien. Tudo normal. Patrones. Voy a borrar eso un ratito, ¿sí? Patrones. Cuando hablamos de patrones es porque estamos hablando de esofagograma. Patrones que son la forma en la cual se ve el contraste dentro del esófago. Patrones es la forma en la que se ve el contraste. Y es ahí donde tenemos estos patrones que vamos a ver. Patrón de adición es cuando parece que la pared del esófago tiene una patología que contiene mayor cantidad de contraste. Adición. Sustracción es lo contrario. Parece que falta contraste, ¿sí? Tenemos el patrón de estenosis, donde se nota un calibre más fino, pero no es que falta, sino que es más fino. Parece un corset. Es más fino el pasaje de contraste en el patrón de estenosis. Después tenemos mixto, donde tenemos sustracción, pero también tenemos un poco de adición.
y ¿qué me falta? Compresión extrínseca que vamos a ver en yeyunos, ilium, que son porciones móviles. Adición, hay más contraste. Sustracción, hay menos contraste. Estenosis, hay un pasaje filiforme o fino del contraste. Y mixto, sustracción y adición. ¿Sí? Cada una de las patologías que ahí pusimos en la pizarra dibuja un patrón diferente en el esofagograma. Y eso es lo que nosotros vamos a tener que aprender a diagnosticar, porque yo les voy a poner solamente la imagen y les voy a preguntar diagnóstico. Y ustedes tienen que entender qué patrón se produce para encajar en una patología. Porque cada patología tiene su propia particularidad. Esofagitis. Y vamos a ver esta. Candidiasis esofágica. Odinofagia. Paciente que tiene odinofagia. Le duele al tragar. Le duele al tragar. Háganle un esofagograma y van a ver esófago hirsuto. Esto que está acá. Hirsuto. Parece, ¿qué es hirsutismo? Pelo. ¿Verdad que parece un esófago peludo? Parece que tiene pelitos. Bueno, justamente porque así, parece que tiene pelos. A eso se le llama esófago hirsuto. A la esofagitis por candidiasis. El proceso inflamatorio hace que la mucosa quede muy eritematosa, muy congestiva. Entonces el contraste cae en los huequitos que produce o que deja esa mucosa inflamada. Entonces lo que nosotros estamos viendo como radioopacidad son los huecos que produce la inflamación. Hagan de cuenta que este es el esófago y la mucosa hace esto. Todo esto es edema, todo esto está rojo. Y acá, en estos huequitos, son donde cae el contraste. Entonces, el patrón es de defecto irregular de llenado, o sea, es sustracción. Pero tiene su propia característica. Hirsuto. Entonces, ¿existe otra patología que produzca un esófago hirsuto? No. ¿Con qué están comparando esto? ¿Eh? ¿O qué es tan chistoso? Ah, sí. Escuché. Me estaba temblando ya el párpado para poder decir ¡apúrate! Menos mal que termino. Bueno. Bueno, esófago hirsuto, esofagitis por candidiasis. Acuérdense de esas placas blanquecinas que quedan en el esófago, que producen inflamación. Producen el patrón de esófago hirsuto, que es un patrón de sustracción. Entonces, cuando yo ponga en el examen el patrón de sustracción de esófago hirsuto corresponde a la siguiente patología, marque la opción correcta: cáncer, esofagitis por candidiasis o estenosis esofágica. Esofagitis por candidiasis. No hay otra patología que produzca imagen igual. Entonces, esofagitis y hirsuto, ¿sí? Se nos va a caer. Claro que se va a caer. Y es punto regalado. Es punto regalado. No pueden equivocarse en esas cosas. Bien. Esofagitis por cáustico. Aquellas personas que toman decisiones incorrectas en la vida porque están pasando por malos momentos, llegan a esto. Cuando no van al óbito. ¿Qué pasa con el esófago cuando uno toma un ácido o un álcali? Se inflama atrozmente, pero después cicatriza.
Y si de ser un diámetro así, el esófago queda así. Que de hecho mucho tiempo los pacientes están o con sonda o con gastrostomía. ¿Qué patrón va a producir la cicatrización de una esofagitis por cáustico? Estenosis. Entonces, patrón de estenosis, esofagitis por cáustico. Patrón de sustracción en esófago hirsuto, esofagitis por candidiasis. ¿Se entendió? Bien. Anomalías congénitas. Vamos a ver una sola. Y después sí ya se van a su receso. Atresia esofágica. Ustedes saben que hay veces el niño nace con el esófago no comunicado, con el intestino no comunicado, por falta de maduración, por malformaciones congénitas. Existe lo que se llama atresia esofágica. ¿En qué momento se sospecha? Y ya van a ver en ginecología cuando hay polidramnios, cuando hay mucho líquido amniótico en el abdomen de la mamá, en el útero, perdón, no abdomen. Es porque el niño no deglute, o no puede deglutir, o hay una obstrucción que le impide deglutir. Entonces, el líquido amniótico aumenta en el abdomen de la mamá. Son malformaciones que ya se ven intraútero y se confirman cuando el niño nace. Se le hace o se le pasa un poquitito de contraste a través de una sonda y se ve esto. ¿Verdad que parece una bolsa que no tiene continuidad con la porción esofágica inferior? Atresia esofágica no es la más común, pero es la tipo 1 la que yo les voy a mostrar. Es cuando el esófago termina en un fondo de saco ciego. Fondo de saco ciego. ¿Qué significa? Que se cerró ahí arriba y no continúa abajo. Atresia esofágica. ¿Se entendió? Bien. Una sola malformación congénita del esófago les voy a mostrar. Existen varios tipos de atresia. Existen miles. Pero solamente esta les voy a mostrar. Y gastrostomía, yeyulostomía, hasta que se reconstituya el tránsito esofágico con el intestino. La verdad que no sé qué tasa de mortalidad tiene esto, pero calculo que tiene una tasa alta de mortalidad, me imagino. Si tiene esófago más abajo, yo calculo que ha de ser más fácil, pero hay niños que nacen solamente con esta porción del esófago. Y es tremendo, realmente es tremendo. Bien, 10 minutos y volvemos. Ale, você vai pra pausa ou não? Qual? Amigo, você pega aqui? Só pausa se você for pausar, não sei, mas pode deixar que eu termine. Obrigado.